soy Juanita María Ospina Perdomo, gerente de Compliance y Anticorrupción en Risk Consulting Global Group. Bienvenidos a nuestro video podcast. Hoy me acompaña el presidente de ASONOC, el doctor Elimelec Moreno. ¿Cómo estás, Elimelec? Bienvenido. Anita, yo estoy muy contento, más contento que tú de estar aquí en la ciudad de Panamá representando a ASONOC, a la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento en México, para que resaltar esta importancia del oficial de cumplimiento, para resaltar la importancia de las alianzas entre las diversas asociaciones de Latinoamérica y por supuesto bien contento de estar aquí con Risk Consulting Global Group, siempre unos amigos, siempre apoyando al gremio de cumplimiento, puros expertos, entonces yo más feliz que tú el día de hoy estar aquí por acá. Muchas gracias, Elimelec. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las asociaciones de oficiales de cumplimiento, cuál es su importancia, qué beneficios arrojan, en particular de cara al papel del oficial de cumplimiento y los encargados de cumplimiento. Entonces, si quieres, empecemos por ahí. Cuéntanos un poquito más qué es ASONOC. Claro que sí, Anita. Mira, te pongo un poco en contexto. ASONOC, como te comentaba, es la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento en México. El oficial de cumplimiento generalmente es el que lleva estas responsabilidades de AML, de antilavado, en las organizaciones financieras. Y el representante encargado de cumplimiento es la misma figura, pero para las actividades vulnerables en México, que son aquellas actividades profesionales no financieras designadas, ¿verdad? Entonces, esa es la pequeña diferencia que existe en México, pero es el mismo oficial, al final es el mismo oficial de cumplimiento. Y el espíritu de ASONOC, cómo nace todo esto, te voy a platicar que en México tenemos una certificación que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ahora la Unidad de Inteligencia Financiera, a fechas más recientes, en el cual emiten una certificación emitida por el gobierno. Esta certificación tiene un valor curricular muy importante, tan es así que algunos sectores financieros como el bancario, estas instituciones de tecnología financiera, ya se exige que su oficial de cumplimiento tenga una certificación de estas que te platico, que emite el gobierno. Muy importante a partir de esta certificación que nace en el 2015 y justo ahí es donde nace ASONOC, ¿verdad? Nace como persona jurídica, ¿verdad? Como persona moral que se le conoce allá en México. Pero que la verdad sea dicha también, la certificación es un grado complicado, es un grado de estudio superior que ha llevado un gran esfuerzo de parte del gobierno y un gran esfuerzo del gremio por tener la altura y la capacitación necesaria para enfrentar estos exámenes. Entonces el gremio ha ido creciendo y fue allá en el 2021, el 11 de agosto de 2021, cuando hicimos a bien que ASONOC viera la luz, que ASONOC ya saliera al mercado porque ya el gremio era suficientemente grande, lo estaba pidiendo. Esa es una de las razones, ¿verdad? Otra de las razones de ASONOC lo conocemos en otras latitudes, ahora estamos aquí mismo en Panamá, pero hemos estado en Colombia, en Perú, en otros lugares, y vemos que siempre hay cierta disparidad a veces, ¿no? Hay cierta disparidad, y a veces hay entidades pequeñas, de 3 personas en México, financieras, y vemos grandes instituciones de crédito, grandes instituciones bancarias con miles de empleados. Entonces ASONOC viene también a democratizar esa educación, esa capacitación. En aquellos ayeres, un servidor no teníamos acceso a información, era escasa, era difícil, costosa. Entonces hemos tratado del gremio ayudarnos, de hacer un networking, de bajar los mejores conocimientos al alcance de todos. Entonces ese es el espíritu de ASONOC. Y bueno, esa es parte de la historia que venimos hasta el día de hoy. ¿Cómo te parece, Anita? Bastante interesante. Igual aquí les cuento para las personas que tenemos de otros países, esta experiencia que tiene México casi no la ha adoptado ningún otro país, que es como una certificación para validar el rol de oficial de cumplimiento. De hecho, si no cumplen esa certificación, no pueden desempeñarse en este papel. La mayoría de los países no tenemos eso, sino que manejamos cursos, unos conocimientos mínimos, pero acá es una certificación que es lo que te acredita y te permite ejercer el rol. Entiendo, solo para sector financiero. Existe certificación para sector financiero y también existe la certificación para esas actividades profesionales no financieras designadas, que son llamadas actividades vulnerables en México. Esta certificación, a fecha más reciente, la emite la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de México, pero no es obligatoria. En el sector financiero, esta certificación la emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y es obligatoria, por decirlo menos, en todos los sectores para los auditores.
Si eres auditor, sí tienes que tener la certificación. Si eres oficial de cumplimiento, depende el sector en que te desenvuelvas. Si eres de un banco, sí tienes que tener la certificación. Si eres de una institución de tecnología financiera, también tienes que tener. Y hay otras como las sociedades financieras de objeto múltiple, que no es obligatorio. Se pide como mejor práctica, o muchos bancos te lo piden como mejor práctica, pero por disposición o ley todavía no es obligatorio. Entonces vamos avanzando en esos otros sectores, pero sí es muy importante y sí somos pioneros en que estas certificaciones las emita el propio gobierno. Perfecto. Bueno, asociaciones de oficiales de cumplimiento encontramos alrededor de todo el mundo. Casi todos los países lo manejan muy diferente. Hay algunas que son muy informales, es más que nos reunimos como en un grupo de amigos y compartimos experiencias. Otros que tienen grupos en los que jamás se habla. Otras que son mucho más formales, como es el caso de SONOC, donde hay una persona jurídica constituida. ¿Crees que en esos temas hay alguna diferencia o el propósito igual se cumple? Claro que respetamos todos los proyectos, nos gustan mucho, tenemos grandes amigos en otros proyectos colectivos, como bien lo mencionas. Nosotros desde un inicio en el tema de cumplimiento dijimos como la máxima, el conoce a tu cliente, el KYC, dijimos tenemos que tener una organización formal y necesitamos tener un registro de la persona. Yo tengo que saber que Anita es Anita, ¿verdad? Porque me dedico al cumplimiento. Entonces, en ese espíritu decidimos que el agremiado debe ser perfectamente identificado. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a la prevención de lavado de activos, nos dedicamos a la transparencia, nos dedicamos a la prevención de fraudes, antisoborno. Entonces, tenemos la obligación moral de que nuestros agremiados tengan un registro y una identificación, que nosotros pasamos por una serie de candados, una serie de procesos para saber que Anita es Anita y es una oficial de cumplimiento y tiene el prestigio para pertenecer a SONOC, porque a SONOC ha ido avanzando y el prestigio es difícil de alcanzar, lo puedes perder. Entonces nosotros hemos sido muy cuidadosos desde el día 1 de llevar esa máxima del AML a la asociación. Conoce a tu agremiado. Además, también tengan en cuenta esa apreciación, porque en ocasiones solamente nos preocupamos por aplicar procesos de debida diligencia cuando hay una norma específica que nos rige, pero esto ya es parte de nuestro día a día y todos debemos hacer ese conocimiento adecuado de nuestras contrapartes. Y efectivamente creería que así como a una empresa le puede hacer daño tener un miembro dentro de su organización que esté vinculado con conductas irregulares, pues correcto, en un contexto de esta naturaleza, donde parte de lo que se busca es promover negocios transparentes, promover la cultura de legalidad y de cumplimiento, correcto, pues no podemos darnos el lujo de tener agremiados que de alguna manera se salgan de esos estándares que desde la misma asociación se busca promover. Totalmente de acuerdo. Dices con el punto clave. Ese es el espíritu, lo interpretaste perfectamente y como bien dices, si bien no hay una norma que nos exija esa debida diligencia, lo hacemos como mejor práctica porque nos dedicamos al mundo del cumplimiento, antifraude, prevención del terrorismo. Entonces tenemos la obligación moral de seguir esa máxima que existe en AML, que es que el conoce a tu cliente, trasladarlo a nuestra propia asociación, y eso creo que ha sido un distintivo importante para SONOC. Perfecto. Si yo fuera oficial de cumplimiento en México, yo, Juanita Ospina, quiero afiliarme o agremiarme con ASONOC, ¿qué tendría que hacer? Tenemos varios canales, ¿verdad? Uno de ellos es ingresar a nuestra página web a www.asonoc.org.mx. Ahí puede uno ingresar en la web y haces tu primer contacto. Ya la administración recibe tu información, ya se pone en contacto contigo y ya se intercambian diferentes documentos de identidad, ¿verdad? De esta manera se te otorga ya al final un certificado con un número de agremiado. Estamos trabajando también para que esos certificados tengan una seguridad, a lo mejor alguna cadena, algún blockchain. Estamos en ese proceso para ir un paso más arriba, de no sea un simple PDF, no sea un simple papel, sino más allá, que tú cuando cuentes con un certificado, el certificado tenga una huella de autenticidad, de que realmente perteneces a la asociación y realmente tengamos bilateral ese prestigio. Una pregunta, Elimelec. Digamos que el tema de networking, pues en todos los escenarios colectivos uno asume que, digamos, es parte de la ecuación, pero más que eso a mí me interesa conocer qué tanto apoyo, digamos que nuestra labor desde el punto de vista de cumplimiento no es tan sencillo. Cuando uno mira las normas, parece sencillo si uno solo las
normas, le parece que seguir unas instrucciones básicas, pero ya quienes estamos en la dinámica del día a día en la operación nos damos cuenta la cantidad de retos que se asume desde la labor de cumplimiento, casuísticas totalmente variadas. ¿Qué tanto aportan este tipo de asociaciones para compartir experiencias, tanto lecciones aprendidas como buenas prácticas, para crecer en conjunto profesionalmente y también, creería yo, para empoderar el papel de los oficiales de cumplimiento, los encargados de cumplimiento? Qué buena pregunta, Anita. Creo que esto es muy importante lo que vamos a resaltar aquí. Quiero también resaltar y que nosotros respetamos todos los proyectos que hay de diferentes asociaciones, no necesariamente oficiales de cumplimiento, hay asociaciones de todo tipo, pero en este recorrer de ASONOC siempre pensamos que ASONOC necesariamente tenía que ser una asociación de personas. Que yo puedo mandarte un WhatsApp para que me ayudes, pueden escribirte un correo electrónico. No queremos que sea, desde un inicio no queríamos que ASONOC fuera una marca para ponerla en tu página web, sino que ASONOC realmente te ayudara, que ASONOC realmente te capacitara, que ASONOC realmente tuvieras una cara a quien acudir en caso de que tengas alguna duda, algún problema técnico, alguna interpretación de la ley. Realmente ese fue uno de los pilares. Y te digo que el día de hoy es muy, muy importante. Te voy a decir, por decirlo menos, tenemos un chat, por ahí un grupo de WhatsApp que no me dejarán mentir el equipo de ASONOC. Corren alrededor de 600, 800 mensajes diariamente en esos WhatsApp. Fácil de seguir. Donde se intercambiamos cualquier cantidad de experiencias, de networking. Oye, Anita, ¿tú tienes el formato de debida diligencia para un centro cambiario? Sí, yo lo hice de esta manera, te voy a ayudar, mira, yo hice esto, le puse lo que dice la norma, pero me excedí porque puse más, porque tengo una mejor SPRAC, entonces ya me ayudaste, yo te ayudo el día de mañana. Oye, Elimelech, ¿cómo le hago para analizar una alerta? Pues fíjate que nunca había tenido una alerta de un fideicomiso, mira, pues en el sector lo hemos hecho de esta manera, y esa es una ayuda real, te digo, por decirlo menos, corren alrededor de 600, 800 mensajes de dudas técnicas todos los días, mismas que se resuelven todos los días. Ahí el peso del networking, ahí el peso de estas asociaciones. ¿Cómo ves, Anita? Además que también me parece interesante que todos quieran aportar y ayudar a los demás. De hecho, sí, la idea es que todos crezcamos juntos y no tanto que se genere un escenario competitivo como ocurre en otro tipo de labores o de profesiones. Creo que aquí sí tiende a haber un poco más de colaboración armónica porque todos compartimos problemas similares y realmente podemos construir conocimiento en conjunto. Incluso así tengamos las mejores guías a nivel de cada país o los mejores instrumentos, cartillas, lo que sea, el día a día es totalmente diferente y ese aprendizaje solo lo tiene quien está atravesando esa situación. Y realmente el poder compartir estas experiencias, además de ayudarnos y beneficiar a todos quienes hacemos parte de este tipo de grupos, también ayuda a construir doctrina en la materia y fortalecer la labor de cumplimiento. Totalmente fortalece la actividad del cumplimiento. Incluso el gremio, la fuerza del gremio hace voz más allá, con autoridades, con mesas de trabajo, con diferentes personalidades que vienen ya, porque a veces no es fácil acceder a información a veces de los mismos entes reguladores, y vienen ya en el conjunto, ya en la fuerza del gremio a ayudarnos, a darnos una capacitación, darnos una cápsula, cómo se hace tal proceso, el aplicativo informático que necesita la entidad para dar cumplimiento, cómo funciona, cómo me puedo conectar con el ente regulador. Todo eso, sin duda, ha avanzado de cuando uno se inició al día de hoy demasiado, ¿verdad? Es muy importante el networking, muy importante el peso del gremio, muy importante ese espíritu de ayuda, porque lo que no se comparte termina muriendo. Entonces, ese es el espíritu de ASONOC. En términos del empoderamiento de los oficiales de cumplimiento y sobre todo a nivel de las organizaciones, que lastimosamente a veces es un papel que pasa desapercibido, que no le damos la importancia que tiene o que creemos que es algo más simple de lo que realmente es, ¿qué papel pueden jugar las asociaciones de oficiales de cumplimiento desde todo punto de vista o incluso a nivel de reconocimiento en un país para dar visibilidad? Mucho se ha trabajado en eso.
La verdad es que el oficial de cumplimiento cada día tiene mayor responsabilidad, mayor peso dentro de las empresas. Ya no es aquel oficial de cumplimiento de hace 10, 20 años, ¿verdad? Que empieza todo este movimiento en México, toda esta regulación de AML, ya todo sector, no nomás sector bancario, a todos los sectores financieros, ya se viene arrastrando una madurez. Ahora la importancia del oficial de cumplimiento, la responsabilidad ha crecido enormemente, pero aún hay mucho trabajo en valorarlo. Las empresas todavía lo ven a veces como un centro de costos, no como un beneficio, no tienen la retribución que merece el oficial de cumplimiento, y en eso precisamente estamos trabajando en ASONOC y en otras asociaciones hermanas que tenemos la fortuna de convivir y coexistir ahí en México, que nos llevamos de la maravilla, y de esta manera en el conjunto hemos enaltecido la figura, dando reconocimientos a los más destacados, dando premios, mencionándolos, invitándolos a que cuenten su historia, y de esa manera la imagen del oficial de cumplimiento ha crecido enorme. Pero desgraciadamente en el sector de valorarlo ya como empresa todavía hay mucho camino por ahí por trabajar, mucho camino que crecer, porque es tanta su responsabilidad que creo que no es acorde a su reconocimiento ya en la parte empresarial, en el día a día. La alta gerencia, la dirección, los consejos deben de darle valor importante, el valor realmente que es a este departamento de cumplimiento, a esta unidad de análisis financiero dentro de las empresas, a esta unidad del oficial de cumplimiento que ya lleva riesgos, que ya lleva compliance, que ya lleva, bueno, hasta le pasan a veces transparencia, obligaciones. Entonces, yo creo que el peso ha crecido tanto, pero también hay que valorarlo. Falta valorarlo un poco. Desde Risk Consulting Global Group nosotros hemos hecho, de hecho tenemos alianza con ASONOC. Por supuesto. Y estamos impulsando este tipo de asociaciones permanentemente. ¿De qué manera también crees que las asociaciones, y es algo que hemos trabajado nosotros desde la compañía y creemos que también es una oportunidad desde las asociaciones para intermediar ante autoridades públicas, por ejemplo, como representación de un gremio? ¿Crees que ese puede ser un papel de los que pueden cumplir este tipo de asociaciones? Sí, por supuesto que sí. Es otro de los papeles importantes de las asociaciones, cumplir el papel de ser esos puentes, de tender esos caminos, esos puentes que antes se veían un poco difíciles de cruzar, no era fácil llegar con el regulador, no era fácil llegar a cierta información. Entonces estas asociaciones vienen a construir esos puentes, a ampliar esos caminos y esas brechas, cerrarlas, para poder que todo oficial de cumplimiento, todo profesional del compliance, no nos centremos solamente en la parte financiera, sino todo profesional de compliance tenga acceso a tener información de primera mano con autoridades, a información de primera mano con sector privado, público. Entonces eso es bien importante, y creo que ASONOC, bueno, pues ahí lo hacemos día a día, y gracias a grandes firmas como Global Consulting. Gracias, Elimelec. Igual también creo que es un papel de todos, es decir, claramente todos tenemos que estar buscando permanentemente enaltecer esta labor que ejercemos, y eso va desde nuestro comportamiento. Por eso me parece clave ese ejercicio de debida diligencia que hacen antes de sumar a cualquier tipo de agremiado. No sé cómo percibes tú, pero yo he sentido como un cambio de las autoridades públicas de algunos años para acá, en donde también están más abiertas a trabajar en armonía o en colaboración con los sectores privados, con las empresas y en general con los oficiales de cumplimiento. Y creo que eso también le ha dado más fuerza a las asociaciones, precisamente para servir como puente. Pero quisiera saber si tú lo ves igual, es decir, que si hay esa mayor apertura a trabajar con las asociaciones y con los miembros de las mismas por parte de las autoridades públicas, para que no sea la autoridad que entra y te sanciona, sino que también haya un apoyo para promover la prevención, para fortalecer la figura. Yo creo que el papel de las asociaciones ha sido fundamental para quitar esa idiosincrasia, quitar esas ideas antiguas. Ahora ya las autoridades están mucho más motivadas a tocar al gremio, a venir, no, como bien dices, Anita, no en la parte solamente regular y sancionar, sino en la parte de capacitar también, en la parte de cómo podemos ayudarnos entre todos para que lleven a buen puerto a sus empresas. O sea, no nomás te voy a vigilar, te voy a enseñar cómo hacerlo, ¿verdad? Y eso es una parte fundamental de las asociaciones, y lo digo de esta manera, porque ya no se limita a México. En este momento estamos hablando de ASONOC acá en México, pero podemos hablar aquí mismo de Asocupa en Panamá, podemos hablar de otras asociaciones hermanas que tenemos allá en Colombia, que tenemos acá en Ecuador, en República Dominicana, que hemos hecho alianzas, que hemos trabajado en conjunto para tocar
con organismos base, con organismos internacionales, con gobiernos locales, para que la voz del gremio sea escuchada, para que la voz del gremio sea reconocida, que nos ayuden, de qué manera nos pueden colaborar para de esa manera llevar ese conocimiento, esas capacitaciones a bajarlo a nuestros agremiados y la cultura, la educación, la capacitación vaya creciendo de manera constante y de manera paralela a todo el gremio, que nadie se quede atrás, no solo en México, que nadie se quede atrás en toda Latinoamérica. Y eso me parece muy interesante porque casi todas las asociaciones tienden a tener una operación muy localizada, es decir, en un contexto geográfico específico. Me parece muy importante esa labor que están haciendo también desde ASONOC de trabajar armónicamente con otras asociaciones en otros países. ¿Qué crees que le suma ese tipo de trabajo articulado con otros países y con asociaciones del mismo nivel? Uy, eso también es bien importante esa pregunta que haces, Anita, porque como bien en el pasado, como bien lo mencionas, las asociaciones se quedaban muy locales, ¿verdad? Pero hoy el mundo está conectado. Hoy el mundo ya todo es general, no podemos estarnos aparte, no podemos excluirnos de otras latitudes, de otras jurisdicciones, y te voy a decir lo menos. Por ejemplo, yo vengo a Panamá, hablo con Gabriel Quintero de Desocupa y me dice, oye, pues acá ya tenemos el buró de beneficiarios finales, por ejemplo. En México no lo tenemos, ya existe la obligación para todo sector empresarial, no solo para sector financiero o sector vulnerable, para todo sector empresarial existe la obligación de identificar a tu beneficiario controlador, que se le llama en México, beneficiario final. Acá en estas latitudes ya existen burós. Bueno, ¿cómo le están haciendo? Ven acá con nosotros a darnos una plática, ¿cómo les funciona? ¿Es efectivo? Entonces, esas mejores prácticas que si no salimos de nuestros países no podemos conocer, pues yo creo que nos enriquece no solo al gremio, ya también es una lección hasta para los reguladores. Oye, estamos haciendo esto. Y así mismo me contesta, oye, ¿ustedes cómo les fue con la facturación electrónica? Oye, nosotros tenemos añales con esas prácticas, conocemos perfecto y ha funcionado de maravilla. Ok, nosotros hemos estado apenas en un proceso reciente de la facturación electrónica, por ejemplo, o cómo le han hecho, no, mira, así de esta manera. O traemos algún speaker de México que les venga a explicar a sus agremiados cómo ahora se puede hacer una debida diligencia de cuentas bancarias, de facturaciones, de todo. Entonces, ese ir y venir de mejores prácticas, de información, de tú vas más adelante en esta parte, yo voy más adelante en esta otra parte, pues yo creo que es en beneficio ya no solo de nuestras propias jurisdicciones, sino de todo el continente. Bueno, además también me parece benéfico para los agremiados que tienen presencia multinacional, porque en ocasiones también uno en su país encuentra muchas charlas, capacitaciones, pero muy enfocadas en el contexto local y no tiene uno siempre la oportunidad de conocer cómo funciona afuera. Entonces también creo que compartir con otros países te da una apertura, y más si tú tienes ese tipo de participación en el mercado. Totalmente, totalmente. Como bien dices, ya la visión no se focaliza, la visión ya se hace una visión 360 grados, te hace un profesional ya internacional, vamos a decirlo así, porque ya conoces prácticas de otros países, aquí mismo como en Panamá, en Colombia, Perú, Costa Rica, República Dominicana, México, todos los que estamos trabajando en conjunto. Yo creo que eso ahora va a ser el antes y el después del oficial de cumplimiento internacional. ¿Cómo ves, Anita? Me encanta. Además que también te quería preguntar cuáles serían como los tips para un buen agremiado. Suena extraña la pregunta, pero también creo que así como hay personas que pueden ser un problema, uno puede sumar en todos los escenarios donde está. Entonces, ¿de qué manera también, si yo me vuelvo miembro de una asociación, que no sea solamente un tema en papel y ahí tengo mi certificado de pertenezco a esta asociación, de qué manera soy un buen agremiado, aporto a la agremiación como tal, aporto a la labor y me comporto de manera adecuada con todos con quienes comparto ese escenario? Das justo en el blanco, porque ASONOC también reconoce la labor de los oficiales de cumplimiento, reconoce la labor de aquellos oficiales de cumplimiento destacados. Por ahí, como lo comentábamos, corren más de 600, 800 mensajes diarios en nuestros chats y siempre hay 1, 2, 3 que se destacan, que siempre quieren ayudar, que siempre quieren aportar. Ese es un primer punto muy importante, que tu conocimiento no te lo quedes, que lo compartas. Entonces eso ya te da una ventaja competitiva con los demás, ¿no? Es una persona de dar, de ayudar, y eso finalmente tiene una retribución también. ¿Y cómo lo retribuimos en ASONOC? La voz del gremio es escuchada. Aquí ASONOC es de todos, ASONOC es caras, es ayuda, es amigos. Entonces,
oye, Anita, como oficial de cumplimientos destacada de ASONOC, por favor, ayúdanos con un artículo en nuestra revista. Por favor, ayúdanos haciendo una publicación en nuestro newsletter. Por favor, ven y platícanos tu historia aquí en los micrófonos también de ASONOC para que el gremio conozca cómo le haces para ser un oficial de cumplimiento destacado, cómo resuelves tantos problemas. Queremos ser como tú. Entonces yo creo que esos son los highlights, ¿verdad? Hay que darle doble clic a ciertas características de oficiales de cumplimiento y reconocerlos, porque también, que la verdad sea dicha, la gente hay que reconocerla y hay que darle su lugar y resaltarlos cuando lo hacen bien. Igual eso también les puede ayudar con ese reconocimiento al interior de la empresa. Es decir, que tengamos ese tipo de actividad destacada por fuera de la organización, que genere un reconocimiento para la organización, también puede ayudar a que las empresas valoren lo que representa esta tarea y cómo también está aportando el oficial de cumplimiento, que a veces lastimosamente lo ven es como el que me pone freno a los negocios. El stopper. También aporta valor y realmente enriquece a la organización. Claro, y has dado también en el clavo ahí, porque en experiencias, ya te lo hablo bajo una experiencia, ¿verdad? No es un sueño hacia el futuro, sino ya como una experiencia, un feedback de esto que te voy a decir. Hemos visto también que las empresas donde prestan sus servicios, el oficial de cumplimiento, se enorgullecen, lo resaltan, le empiezan a dar el valor cuando la misma asociación ya les lleva un paso adelante y ya los reconoció como oficiales de cumplimiento destacados. Entonces, como bien dices, se vuelve bilateral. Voltean atrás y las empresas dicen, wow, yo no sabía que tenía un oficial de cumplimiento tan bueno. Y eso que acabo de decir es bien importante, porque también hay que estar motivados, también hay que estar alegres, motivados para hacer bien nuestro trabajo día a día, ¿no crees? Además es que estoy convencida que esta es una labor que realmente transforma sociedades. Estoy convencida que todos podemos ser parte de la solución y esta es una labor muy bonita que creo que es un fiel reflejo de eso, donde realmente estamos colaborando con las autoridades, con la sociedad, con nuestra forma de vida para construir mejores países, mejores sociedades, un mejor mundo. Entonces, realmente me parece vital la idea de estar motivados. De verdad aplaudo que se hagan ese tipo de reconocimientos. Gracias. Que no son tan comunes, no encuentra uno muchos espacios donde se reconozca esta labor. Ya para cerrar, de pronto cuéntanos un poquito de la revista para los que están interesados, para que puedan leerla. Por supuesto. Pueden acceder a todo de manera gratuita. Hay que resaltar también, en ASONOC el agremiado no tiene ningún costo agremiarse, solamente seguir ciertas reglas de conducta, códigos de ética, debida diligencia. Tú puedes entrar a ASONOC sin ningún costo para cumplir el espíritu de compartir conocimientos. Entonces eso es algo importante. La revista igual es totalmente gratuita. Tú puedes acceder a www.asonoc.org.mx y ahí van a estar todos los tomos, las ediciones de los diferentes trimestres. Es una revista trimestral. Te pones en contacto con editorial@asonoc.org.mx y mandas tu artículo, pasa por un comité editorial y se aprueba tu artículo, ¿verdad? Siempre y cuando tenga las características que el comité selecciona en calidad, en aportación al gremio, y de esa manera sale publicada trimestralmente esta revista. El newsletter se consolidan las noticias más importantes del mundo del cumplimiento, del mundo de AML, y ahí las ponemos semanalmente. Ahí puedes también aportar, si tienes un artículo de interés que haya salido en algún otro medio, con gusto lo incluimos en el newsletter para difundirlo a los más de 8,000 oficiales de cumplimiento que tenemos por ahí registrados en nuestras bases de datos. Que dentro de toda la lista de beneficios este se sumaría como uno adicional para estar actualizados, con el conocimiento al día, con aportes de interés sobre temas Así de es. discusión permanente. Entonces creo que el mensaje es claro. Creo que son bastante positivas las asociaciones de oficiales de cumplimiento o encargados de cumplimiento, o en general, como tú decías, todas las áreas, porque Sí. no necesariamente hay que tener el cargo. Supongo que No, también no. si yo soy Un profesional de analista de cumplimiento, sí, claro. riesgos, hago parte del equipo, también soy bienvenida en la asociación. Muy bienvenida, muy bienvenida, porque todos tenemos algo que aportar, todos tenemos una idea, una experiencia que venir a ponerla sobre la mesa, y eso le va a ayudar a otro, ¿verdad? Y entonces tu legado va a seguir, ¿verdad? Y ese es el espíritu de ASONOC, que el legado siga siempre adelante. Y también, por decir un último aspecto, Anita, semana a semana tenemos webinarios, ¿verdad? En la que profesionales como tú, profesionales como la firma Risk Consulting Global Group, vienen y nos ayudan con una plática, una charla de 20, 30 minutos, comparten su experiencia pro bono, de una manera altruista, vienen y comparten una parte de su experiencia en estos webinars que hacemos todos los jueves a las 10 de la mañana. Es otra manera de que estamos luchando por compartir conocimiento. Que además también miren que es un mensaje bien bonito. No nos quedemos con nada, compartamos toda la información, todas las experiencias que cada
cada uno de ustedes está atravesando, pueden tener a alguien que esté en la misma situación y asimismo ustedes también pueden ayudar a solucionar el problema de otro. Entonces creo que es un mensaje muy bonito que habla de trabajar todos en la misma dinámica, todos estamos en la misma actividad y pues bueno, muchísimas gracias No, al por contrario, este espacio. Anita, no, te agradezco mucho a ustedes, a Risk Consulting, ¿verdad? A Risk Consulting Global Group, ¿verdad? Síganlo, los agradezco mucho, los considero mis amigos, mis hermanos y siempre apoyando a Sonoc. Sigamos avanzando a Sonoc. Gracias. Muchas gracias a ti, los invitamos a ver nuestros siguientes video podcast y los invitamos también a interactuar si tienen algún comentario o pregunta, igual les estaremos compartiendo toda la información de Asonoc. Que estén muy bien. Muchas gracias.